Cuando decidí elegir este tema, la vi fácil un poquito, la vi fácil un poco porque dije, bueno, de 22.000 artículos que se publican, que están publicados en la literatura de endometriosis, creo que es buscar fácil de teología. Y el de teología, pues es sencillo. Y cuando empecé a leer y leer y leer y empecé a revisar muchas cosas de estas, me di cuenta que es un tema demasiado complejo como es la enfermedad. Y todas las opiniones, cuando ustedes lo oyen, es que le dicen los colegas que es que endometriosis, es que eso es como un cáncer. Claro, es que es como un cáncer relativamente, pero no lo es. Cuando usted ve y dice es que es una enfermedad benigna con un comportamiento maligno, y uno entiende desde el punto de vista que hay muchas cosas en investigación de endometriosis nuevas, y eso es lo que voy a tratar de resumírselas en estos 15 minutos. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy ginecólogo laparoscopista, trabajo actualmente en la Fundación Santa Fe Bogotá y estamos en este momento en el desarrollo de un centro de excelencia en endometriosis. Estamos ahorita en el proceso de creación de la clínica de endometriosis. Es histórica la endometriosis, es algo tan interesante como que uno empieza a hablar y a veces las pacientes le dicen, oye, doctor, porque ahora hay tanto endometriosis, es una enfermedad nueva, y a la hora de la verdad hay una cantidad de relatos relacionados con la enfermedad. Y una cosa que me llamó la atención es que esto no es una publicación, esto es un hallazgo histórico de Hipócrates que dice que en los 4 predictores de enfermedad ginecológica están todos los síntomas de endometriosis. Entonces, probablemente es una enfermedad que se viene investigando desde tiempos inmemoriales. Y cuando hablaba, por ejemplo, Hipócrates de la enfermedad, decía que la disfunción menstrual y el dolor, y Platón decía que había una cosa que se llamaba la histeria del útero, y a eso se aplicaba que era como un estrangulamiento o asfixia del útero y con consecuencia para otras enfermedades, y que el dolor era tan fuerte que impedía la respiración. Y después Galeno dijo que era una enfermedad, que había una enfermedad que inflamaba los ligamentos por acúmulo de sangre menstrual. Miren que la endometriosis se viene estudiando en la historia, y probablemente cuando le dicen a uno es que el que sabe endometriosis sabe de ginecología, claro, porque obviamente hay muchas cosas que están relacionadas con la enfermedad. En la Edad Media la endometriosis se decía que las mujeres que tenían unos cólicos importantes era que se le había entrado el demonio y que había que hacerles algo de magia, pues porque este concepto existía en pacientes que se retorcían del dolor relacionado con el cólico menstrual, siendo que la menstruación, acuérdense que siempre ha tenido una connotación de enfermedad para muchas mujeres. Y a uno le parece que como que el desarrollo de la endometriosis apareció con los de Samson y los quistes de Samson, y cuando él la describió en 1930, pero ya Rokitansky desde 1860 había hablado acerca de la enfermedad y había encontrado esto. Y usted mira artículos, por ejemplo, como este de Lancet, y este artículo de Lancet le dice que perdón, es una el origen es una enfermedad, y una enfermedad crónica, y es una enfermedad en la cual empieza como una menstruación retrógrada, y todos los artículos que usted encuentra en la literatura, sin excepción, le hablan de la menstruación retrógrada, y eso es lo que usted le explica al paciente. Entonces usted le dice al paciente, es que estos son, pues, como que algunas mujeres tienen una menstruación que se devuelve a las trompas uterinas, y algo que ni siquiera sabemos qué es, pues a usted como que le tocó de malas, usted está dentro de las 190 millones de mujeres en el mundo que sufren de endometriosis, y a usted le tocó tener esta enfermedad. O sea, hasta ahí llega la explicación de uno, porque miren que todos los artículos le dicen eso, es que es una menstruación retrógrada, pero hay algo que es lo que no sabemos, que por qué si todo el mundo sabe que el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, por qué unas les tocó de malas en la vida y tener endometriosis y al 80% no. Y hasta ahí llegan nuestras explicaciones con los pacientes. Entonces, basados en esto, le voy a botar 6 datos que usted no sabía de endometriosis, que no están relacionados exactamente con la etiología, pero que son interesantes. Los costos de la atención en salud de esta enfermedad son comparables a los de diabetes tipo 2, a los de artritis reumatoidea y enfermedad de Crohn sumados en este momento. Que la laparoscopia ya no es el estándar de oro en el diagnóstico de la enfermedad, a diferencia de lo que supimos toda la vida, que hoy en día el diagnóstico es imagenológico, el tratamiento es médico, y hay unas pacientes que el tratamiento médico no les funciona y se les debe hacer un abordaje quirúrgico. Pero ese concepto que el gold estándar de la endometriosis es el diagnóstico laparoscópico, ya no lo es. O sea, probablemente la información que nos da hoy en día las imágenes, mapeo, resonancia, son tan confiables o equiparables a lo que uno puede encontrar en una laparoscopia. Que en adolescentes no vuelvan a pedirse a 125 porque no sirve. Los biomarcadores en endometriosis para mujeres adolescentes no son fiables para uno saber si una mujer puede llegar a tener una enfermedad.
que Chaprón dice que el 95% de las lesiones endometriósicas profundas tiene una localización posterior en la pelvis. O sea, cuando usted hace una laparoscopia, la posibilidad que encuentre una endometriosis del útero para atrás, hacia el fondo del saco posterior, es del 95%. Solo el 5% de la endometriosis es en la cara anterior del útero. Y esto explica por qué también es como todo hacia el lado izquierdo. Aparentemente se ha dicho que por la circulación del líquido peritoneal, etcétera, pero son más frecuentes los endometriomas izquierdos y son más frecuentes la endometriosis en el ligamento uterosacro izquierdo. La explicación que se ha dado a eso es lo que les digo, por la circulación del líquido peritoneal. Y el último es que dentro de toda esta etiología tan compleja, que la vamos a tratar de resumir lo más sencillo posible, se dice que los endometriomas ováricos y los implantes peritoneales se producen por un mecanismo de implantación, a diferencia de los nódulos profundos rectovaginales y endometriosis infiltrante profunda, que se originan más por una metaplasia o de restos embrionarios. Entonces, ¿esto qué nos habla? Que tenemos que entender que esto no es una enfermedad, estos son varias enfermedades. La enfermedad ovárica de endometriosis no se parece ni siquiera a la endometriosis infiltrante profunda, ni es a la enfermedad peritoneal. Son tres enfermedades diferentes que todas tienen el nombre genérico de endometriosis, pero son hijas de diferente padre. En ese escenario, pues la fisiopatología incluye unos factores hormonales, anatómicos, genéticos, inflamatorios, pero ¿qué sabemos todos de la etiología de la endometriosis? Pues con artículos recientes, año 2020, nos dice esto, que no vamos a hablar de estas hipótesis, porque estas son las que nos han enseñado históricamente en los últimos 10 años o 15 años o 20 años, y que la teoría de Sampson y la de Halban y la de metaplasia celómica y el resto mullerianos, hablan unos ahora de células madre. Este es un enfoque de la enfermedad, este es un enfoque de la patología de la endometriosis, pero hoy en día ha cambiado el concepto y se está hablando de inmunología de la endometriosis, de genética, de epigenética, de estrés oxidativo, factores ambientales que tienen una incidencia muy importante y mucho más que estas clásicas hipótesis que nos han venido enseñando a través del tiempo. ¿Cuál es el factor genético en endometriosis? Cuando ustedes ven a una paciente que está sentada en la consulta y le dice, y es que los cólicos, ¿qué está diciendo la mamá que está sentada a ella? Doctor, yo también sufrí de los mismos cólicos, la hermana de ella también ha sufrido de cólicos desde que se desarrolló. Claro, porque una mujer que tiene endometriosis tiene 5 a 8 veces más posibilidades que su hija o su hermana vayan a llegar a desarrollar la enfermedad. Esto es obvio, esto es lógico, como la miomatosis, como muchas otras patologías monoclonales que tienen estas características. El riesgo de padecer una mujer que tiene endometriosis, su hermana es 2.34 más que si ella no ha tenido la enfermedad. O sea, se puede decir que hasta tiene un 50% de un factor hereditario. Cuando estamos hablando de endometriosis, estamos hablando de una cosa que se llama herencia poligénica. Esta herencia poligénica es un nombre complejo que para algo que es tan sencillo como que la herencia poligénica es una enfermedad que está controlada por 2 o más genes. Hay muchos artículos, muchos, que estudian la genética de la endometriosis y se han detectado en los cromosomas 7 y 10, pero no se ha podido encontrar exactamente cuáles son los genes más afectados. Vamos a ver una cosa de estas terminando la presentación, pero hay unos estudios muy interesantes en estos dos cromosomas, 7 y 10, responsables de la enfermedad. Desde el año 2010 se encontraron a hacer unos estudios, hay unas cosas muy complejas en la literatura en las cuales se habla acerca de estudios de factores de crecimiento celular inducido por estrógenos, de adhesión celular, migración, crecimiento, diferenciación, inflamación, y todo desde el punto de vista de genes que pueden llegar a estar afectando esta situación. Entonces, es tan complejo esto que hacen unos estudios que relacionan factores fenotípicos, sintomatología de los pacientes y hallazgos genéticos y anatómicos que se relacionan para tratar de buscar un patrón común en la etiología genética de esta enfermedad. De hecho, en el 2014 se hizo una iniciativa de una estandarización global para tratar de buscar y meter datos fenotípicos, porque acuérdense que una paciente que tiene endometriosis también tiene fibroadenoma de seno y muchas de ellas hacen hiperplasia endometrial. Entonces, muchas de ellas pareciera tener como cierta predisposición también a tener carcinomas de endometrio, carcinomas de ovario. O sea, como les digo, es una enfermedad de unas características monoclonales tremendamente interesantes. Entonces, estos factores genéticos, que ya es como si usted trajera una marca como igual de desarrollar esquizofrenia o desarrollar diabetes o todas estas enfermedades que hoy en día tienen mucha etiología de este factor, se ha asociado también con factores inmunológicos. Entonces, se ha evidenciado que las mujeres con endometriosis tienen unos cambios inmunológicos tremendamente importantes relacionados con una
deficiencia de inmunidad celular y humoral. Las pacientes que tienen endometriosis tienen una actividad citotóxica dependiente de las células de NK en el líquido peritoneal diferente. Entonces, para explicarles un poquito más sencillo esto, hemos estado hablando de la menstruación retrógrada, esta menstruación retrógrada se devuelve el peritoneo y en el momento del peritoneo el sistema de barrenderos, que es el sistema inmunológico, en unas mujeres está afectado. Entonces, eso hace que ese compromiso inmunológico a nivel peritoneal no funcione favorablemente bien. Entonces, esos mecanismos de fagocitosis de esas células que el sistema inmunológico debería limpiar y que son tan activas endometriales, no funcionan. Y al tener este compromiso, pues lógicamente, por eso es que Samson decía que la menstruación se devolvía ya. Y hoy en día, entonces, lo que sabemos es que eso sí está confirmado. O sea, la etiología inicial de la enfermedad se sigue respetando desde 1930. Pero esto hay que agregarle que estos residuos menstruales en la cavidad endometrial deberían ser fagocitados y destruidos. Sin embargo, las mujeres con endometriosis no lo hace su sistema inmunológico. Y lo que hace es que esas células inmunológicas que deberían hacer una reacción y una respuesta inflamatoria, la hacen de una manera inadecuada. Basado en ese escenario, es esta presentación, esta diapositiva, en la cual dice, viene una menstruación retrógrada, vean el líquido peritoneal, debería haber una limpieza por parte del sistema inmunológico que no lo reconoce y entonces esta célula, como es tan activa, esta célula en un sistema inmunológico comprometido, al implantarse en el peritoneo, se vuelve activa, empieza a hacer una cantidad de liberación de interleuquinas, se empieza a neovascularizar, por eso parece como un cáncer, o sea, es como una célula tumoral metastásica, si me permiten el término, los oncólogos que están aquí, y en el momento en que cae al peritoneo, se neovasculariza y aparte de eso hace proliferación nerviosa y proliferación angiogénica. Al vascularizarse a nivel del peritoneo, eso explica porque cuando usted mete el laparoscopio, ve el peritoneo tan tremendamente vascularizado en estas pacientes, porque esos implantes endometriósicos les interesa hipervascularizarse para poder autosostenerse. Y muchos de ellos, cuando caen en los ligamentos, cuando caen en ciertas zonas, aumenta la inervación. Entonces, por eso es que cuando una mujer tiene una dismenorrea, créanle porque realmente le está doliendo mucho, porque literalmente esta lesión peritoneal está neoinervada y al estar neoinervada produce esa sintomatología. Uno de sabía la interleuquina 1 y 2, ya va en la 37. O sea, hay una cantidad de interleuquinas inflamatorias todas que van a generar, como les dije, estos procesos inflamatorios y hay una serie de cambios, como lo dijimos, una serie de cambios en los macrófagos, en la secreción de citoquinas, esos factores proinflamatorios y todo esto realmente va a generar un proceso inmunológico inflamatorio local que va a secundar en esto. Entonces, uno podría decir que una mujer con endometriosis está inmunosuprimida. Probablemente no, no es una paciente inmunosuprimida, pero sí es una paciente que tiene unas alteraciones en la respuesta inmunológica y que hace que estas células anormales que están implantando a nivel del peritoneo sean irregularmente reconocidas por ese sistema inmunológico y ellas, estas células endometriósicas, escapan del proceso de reconocimiento y de una inmunovigilancia. Entonces miren que cuando un colega el otro día decía, es que esto es una enfermedad como el cáncer. Claro, es que es como el cáncer, porque una célula neoplásica, el sistema inmunológico, la célula de NK debería matarla y no la mata. Aquí no la reconoce, la termina reconociendo como propia y deja que la enfermedad prolifere a nivel peritoneal. Entonces, bajo ese escenario, pues lógicamente estos linfocitos, incluso en el líquido peritoneal, ejercen unos efectos locales generando un microambiente que puede facilitar el desarrollo y la progresión de las lesiones endometriósicas. O sea, eso es para acabar de completar. O sea, ya no solamente el sistema inmunológico debería reconocerla y no lo hace, sino que ahora, además, entonces el linfocito la reconoce como propia. Y al reconocerla como propia, entonces le ayuda a la enfermedad a seguir proliferando. O sea, se convierte, si me permiten el término, en una enfermedad autoinmune. O sea, primero es como una inmunosupresión, si me entendieron el concepto, que la célula debería ser reconocida y no la reconoce. Y después el sistema inmunológico le favorece a la enfermedad para que la empeore. O sea, se comporta en algún momento como una enfermedad autoinmune. Entonces, a esto ya se le enreda un poco la cosa, porque entonces la actividad de la aromatasa endometrial en la endometriosis aumenta la síntesis local de estrógenos. Entonces, esto es tan complejo que sabemos claramente que los focos de endometriosis peritoneal, por ejemplo, son autónomos. Ellos ya ni siquiera dependen de la acción del ovario. O sea, ellos solitos hacen como una producción autocrina
y hacen una autoprogresión o autoproducción de estrógenos para seguirse proliferando y para seguirse manteniendo. Si esto le vamos metiendo un poco, lo que siempre hacemos los médicos, cuando una paciente le dice cualquier sintomatología y usted va pensando qué formularle, esto explica por qué más del 20 al 30% de los pacientes no responden a la hormonoterapia cuando estamos hablando de terapias para endometriosis. Por eso es que el 20% de los pacientes no responden con Dienogest, por eso es que ustedes le dan análogos de GnRH un tiempo a un paciente, que se los formulamos todos los días, y en el momento en que usted suspende el Dienogest, suspende los análogos de GnRH, la enfermedad otra vez vuelve y revive. Y ustedes saben, pacientes con enfermedad severa, con enfermedad peritoneal grado 3, 4, al cabo de 2 años, otra vez vuelve y se reactiva la enfermedad. Entonces, lógicamente, este compromiso inmunológico lo explica porque el tejido endometrial es capaz de sobrevivir, adherirse, proliferar, invadir y neovascularizarse. Entonces, entiendan que el proceso de las células peritoneales de endometriosis es un proceso autorregulado por ellas mismas. O sea, se comporta más o menos, guardadas las proporciones, vuelvo y les digo, como una célula metastásica. Entonces, como si esto fuera poco, entonces se producen unos autoanticuerpos en relación con asociación, por ejemplo, cuando una mujer tiene artritis reumatoidea, cuando tiene lupus, cuando tiene alguna de estas enfermedades del colágeno que nunca el reumatólogo precisa porque tiene dos resultados sí y el otro no y el otro sí. Muchos de las pacientes con endometriosis tienen anticuerpos antifosfolípidos, antipolinucleótidos, incluso algunos, todos son mediados por linfocitos B y en estos focos de células, digamos, anormales, hay un aumento de la actividad de linfocitos D y CD8 citotóxicos. Y de hecho, incluso que en comparación con pacientes sanas, las concentraciones de las células inmunológicas en los ganglios pélvicos son menores en mujeres con endometriosis que en pacientes que no la tienen. Entonces, hay un término que uno siempre le suena y que no entiende uno qué es la genética, pues menos va a entender qué es la epigenética. Pero básicamente, la epigenética es una disciplina de la biología que estudia que se forman e inactiven la expresión de los genes sin que se produzca ningún cambio en la secuencia de ADN. Esto resumámoslo y pongámoslo más fácil de entender. La genética es como la partitura de una música clásica, etcétera, de una pieza musical. Y la orquesta que la está ejecutando es la epigenética. O sea, una orquesta puede tocar diferentes versiones de la misma canción, pero pues el original de la canción es la genética y las diversas versiones de la orquesta es la epigenética. Se puede ejecutar de muchas formas diferentes. Entonces, a veces la orquesta lo interpreta con un mayor ritmo, pero la partitura con que parte de la base, pues es exactamente la misma. Hay 76 genes descritos en endometriosis que se han asociado con un aumento de la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad. Entonces, esta epigenética, ¿a qué se está refiriendo en endometriosis? Que hay unas mutaciones genéticas y estas mutaciones genéticas que no se han relacionado directamente con la enfermedad hasta ahorita, pero sí hay unos cambios que la epigenética o que unos factores externos se han asociado para que una paciente que tenga como una predisposición de base para desarrollar endometriosis, hayan unos ciertos factores que se le puedan llegar a asociar. Entonces, hay una serie de cosas complejas que pues no vamos a entrar muy en detalle, pero eso explica por qué estos compromisos inmunológicos van a afectar incluso la excreción y de ciertos desechos celulares que por eso podría llegar a estar asociándose, por ejemplo, las células de endometriosis a nivel ovárica con cáncer ovárico, porque uno a eso no lo entiende como mucha correlación, porque una paciente con un endometrioma tiene hasta un 2.6 posibilidades de desarrollar un carcinoma de células claras, un carcinoma endometrioide, porque tiene unos compromisos importantes de estrés oxidativo y que están generando estas alteraciones. Entonces hay todo un ambiente inflamatorio, ya lo dijimos, angiogénico, neurogénico, con una cantidad de intermediadores de inflamación que van a terminar generando y que hoy en día se estudian, por ejemplo, estos genes que determinan y se trabaja pues muy molecularmente, todavía no en desarrollo clínico, pero genes que regulan, por ejemplo, porque hay unas endometriosis más agresivas que otras. Ustedes ven que hay pacientes que se quedaron toda la vida en enfermedad peritoneal y si lo queremos poner en un estadio de la clasificación clásica, porque muchas pacientes tienen una enfermedad de estadio 1. ¿Por qué el 30% de las pacientes con endometriosis son asintomáticas? Porque hay unas que tendrán más predisposición a hacerla que otras.
¿Y eso de qué depende? Pues de unos factores genéticos importantes que se han relacionado con invasión, adhesión, crecimiento de células endometriales, factores angiogénicos, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan que hace 2 o 3 diapositivas les dije que hay unos factores epigenéticos que son los que empeoran la enfermedad? Todo eso se habla hoy en día con estrés oxidativo, factores ambientales, dietarios, hábitos de vida, alta concentración de peroxidación de lípidos. Y de hecho, la célula que está programada, cualquier célula del organismo tiene un factor que es la apoptosis, que es una muerte celular programada. La célula endometriósica, muchas de ellas no tienen comportamiento apoptótico, sino que la célula de endometriosis que debería tener este comportamiento no pasa eso en la vida real, sino que se perpetúa, o sea, se parece a una célula oncogénica que también pierde su apoptosis y termina desarrollando esto. ¿Esto qué ha generado? Que a esto se le meta mucha investigación y mucha investigación en la cual hoy en día se hablan todos los artículos publicados en el mundo, médicos y no médicos, por ejemplo, de la dieta antiinflamatoria o de la dieta antiendometriosis, relacionado con esos factores de estrés oxidativo que influyen en la epigenética, que ya entendimos que son, usted tiene una predisposición de base y hay unos factores externos que puedan llegar a desarrollar o a empeorar la enfermedad. Entonces, por eso se habla de la dieta antiendometriosis y se habla entonces de tratamientos naturales para la enfermedad. Y ¿esto qué explica? Esto explica que nosotros tenemos que entender que es como uno de los mensajes importantes de esta presentación, en que usted tiene que entender la enfermedad con un concepto holístico. Usted no puede entender que esto es una enfermedad que tiene una menstruación retrógrada, que es un estado hiperestrogénico, pero que usted le mide los estrógenos, pues están normales, no es que el estradiol de las pacientes con endometriosis esté más alto y que hay que darle dienogest y que unas se curan y otras no. Eso sería un concepto muy básico para una enfermedad tan compleja como estas. Esto diría como usted pensar que a la artritis reumatoidea hay que darle ibuprofeno y a la que no, entonces dele una terapia biológica de 20 millones de pesos cada ampolla y ya. O sea, usted tiene que entender la endometriosis con un concepto mucho más holístico. Usted tiene que entender que hay unos factores que se han descrito en la literatura y que esto está totalmente demostrado acerca de que hay una en la dieta, nosotros somos lo que comemos y hay una disminución de marcadores de estrés oxidativo relacionado con la dieta que pueden influir incluso en la contractilidad del músculo liso, en niveles de estrógenos, de inflamación, en que esto, si usted lo ve enmarcado en unas investigaciones muy profundas, inmunológicas, genéticas, que realmente todavía pues están como en unas fases iniciales, podría llegar a explicar muchas cosas acerca de la enfermedad. De hecho, ustedes lo ven y esto no es un secreto para nadie, que ustedes saben que pues tanto los pacientes oncológicas como pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, claramente tienen unos componentes de estrés importante. Ustedes saben que cuando uno ve estos decenas y decenas de pacientes con endometriosis, que es lo que hacemos todos los que practicamos una buena ginecología, vemos que la paciente con endometriosis tiene un perfil. O sea, que la paciente con endometriosis es autocompetitiva, autoexigida, es una paciente perfeccionista, es una paciente que tiene además un perfil de personalidad ahora están recordando muchas mujeres con endometriosis y tienen ese perfil de personalidad y eso no es gratis. Entonces, fíjense que muchos artículos le hablan de tratamientos de yoga y tratamientos, y las mismas pacientes lo dicen, doctor, desde que ahora estoy haciendo yoga y ejercicio y ahora le bajo un poquito al estrés, me siento mucho mejor en la sintomatología. Claro, porque esto no es de dienogest, que también hay que dárselo. Y esto no es solo análogos de GnRH, que también hay que dárselos. O entonces discutamos en todos los congresos que hemos hablado, que yo creo que el dienogest es mejor que los análogos, que el análogo es mejor que los anticonceptivos, que entonces apareció la telapristona, pero la telapristona es hepatotóxica, entonces no se la demos a los pacientes. Claro, obviamente hay que darle el tratamiento farmacológico, hay que seguirlas operando, hay que seguirle haciendo cirugía, pero entiendan la enfermedad con un concepto mucho más holístico que estos. Entonces, fíjense, hay muchos artículos del año 2020 que le dicen, ¿es el estrés una causa o una consecuencia de la endometriosis? Claro, porque es una enfermedad que hoy en día el estándar de la endometriosis, todos los autotest en lo que basamos nosotros nuestra práctica son estándares de calidad de vida. Acuérdense que la endometriosis ya no se mide solamente en el dolor pélvico crónico o la dismenorrea, sino parte del estigma de las pacientes con endometriosis es síndrome de fatiga crónica. Hay que entender que es una paciente que tiene una calidad de vida destruida en muchas ocasiones porque no puede tener relaciones con su pareja porque le duele cada vez que va al baño cuando está menstruando, porque aparte de eso tiene una dismenorrea incapacitante, etcétera. Entonces, fíjense que lo que les digo, hay muchos artículos no de medicina tradicional ni mucho menos, sino artículos como Minerva, Obstetricia y Ginecología, que habla, por ejemplo,
de asociación entre estrés, ansiedad, síntomas depresivos, y por eso cuando ustedes están enfocando a una paciente con endometriosis, necesitan saber mucho de la enfermedad, pero necesitan una nutricionista, una psicóloga, unas terapistas de piso pélvico, todo un manejo integral para esto. Entonces, todo esto, ¿cómo se puede canalizar? Ya para terminar, mucha información, pero esto, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, universidades como esta, Baylor College, está trabajando en unos inhibidores de genes puntuales, precisos, para determinar en modelos de ratón y de inflamación peritoneal si una paciente, por qué se le puede desarrollar estadios avanzados de la enfermedad y si hay factores genéticos relacionados con esto, asociaciones familiares, así como existe BRCA en cáncer, se está tratando de buscar en endometriosis también una asociación importante para esto. Se está hablando de inteligencia artificial para detección de endometriosis, o sea, es tan interesante esto que entre enero y mayo del 2021 se reunieron 8.000 registros de pacientes con síntomas sugestivos en endometriosis con 500 características de diagnóstico, síntomas, imágenes, para involucrar a las pacientes en esto, que a las pacientes les llegue información sobre la enfermedad, pero que también llenen como unos autotest para dar de buscar perfiles de sintomatología, perfiles de esto, y a esto que se le puede canalizar. Está hablándose que en investigaciones, por ejemplo, de saliva, con los microARN pueden llegar a determinar hasta pruebas en saliva. Esto se está estudiando en pacientes que tengan cierta susceptibilidad o cierto para hacer diagnósticos tempranos de la enfermedad y que no nos lleguen pacientes a los 26 años con unos endometriomas bilaterales. Hay artículos recientes de la revista iberoamericana de fertilidad y reproducción humana de junio del 22 en el que nos dicen artículos de expresión génica diferencial en la endometriosis y su impacto en los trastornos de la fertilidad. Y esta doctora nos pone una perspectiva de la terapéutica integrativa de la medicina tradicional china y la medicina occidental. Esto, finalmente, esta es la última diapositiva. Miren que esto es lo que se está investigando en endometriosis hoy. O sea, se sigue hablando de análogos de GnRH, se sigue hablando de antagonistas de progesterona, pero se está investigando, las líneas de investigación de endometriosis actualmente van dirigidas a bloqueos de actividad citoquina-quinina, de supresiones de neovascularización, de factores antiangiogénicos, de inhibidores de la matriz extracelular, investigaciones que muchos desafortunadamente por la complejidad y la mutagenicidad de la enfermedad, pues muchos se quedan en fases iniciales, pero el futuro de la endometriosis es este. Como nosotros la estamos manejando de una manera tan básica, uno cree que lo está haciendo bien. Y uno hace parte, acuérdense, de la cadena de muchos ginecólogos. Usted es el tercero, el cuarto, el quinto ginecólogo que ve a la paciente. Usted es el que le está haciendo la quinta o la sexta laparoscopia al paciente a los 30 años y cada vez que entra le quita un pedacito ovario, le quita algo, le quema 2 focos de endometriosis y uno piensa que con eso está tratando la enfermedad y eso podría llegar a explicar por qué tenemos tantas fallas terapéuticas en este enfoque. Esto es lo que tenía para decirles. Muchas gracias.